Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar. Les invito a que den like, que se suscriban y que activen la campanita para que sean notificados cada que subamos nuevo material a nuestro canal. En esta oportunidad vamos a continuar con la segunda parte acerca de lo que dijo Juan el Bautista de el bautismo con Espíritu Santo y fuego. Y hagamos lectura de nuevo de el pasaje desde el versículo 19 del capítulo 1 hasta el versículo 34. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntasen: ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo no soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí. Él es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Mas dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Vamos a hacer aclaración de lo que dijo Juan el Bautista acerca de nuestro Señor Jesucristo, así como lo escribió eh, el apóstol San Mateo en el Evangelio que lleva su nombre. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. Observemos que Juan escribe acerca de lo que dijo Juan el Bautista. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu, que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces surge una pregunta: ¿cómo y para qué Jesús bautiza con el Espíritu Santo?
Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Juan 14, 15 al 17. Esto en el sentido de cómo. Y ahora, ¿para qué Jesús bautiza con el Espíritu Santo? Así dijo Jesús, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. O sea, ¿para qué con el Espíritu Santo Jesús bautiza? Para tener un consuelo. ¿Y el consuelo de dónde viene? De la esperanza. ¿Y la esperanza de dónde viene? De la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, Jesús bautiza con el Espíritu Santo para que siempre tengamos consuelo. Así como para que tengamos consuelo. Y que tengamos la verdad en el Señor siempre, porque Jesucristo dice del Espíritu Santo que es el Espíritu de verdad. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Desde cuál principio? No desde el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo escribiendo acerca de cuál principio escribió así, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, 29. Jesús está hablando que habían estado con él desde el principio, desde la eternidad, porque el alma del ser humano fue creada por Dios para una eternidad y desde una eternidad. Pero el Señor trae al hombre, a la mujer o al ser humano mejor, a habitar en esta tierra y le ha dado libre albedrío. Dios no obliga a nadie a creer en Jesucristo. Dios le da la oportunidad al ser humano de creer en Dios o no creer, de hacer el bien o no hacer el bien. Recordemos que allá en Edén, en el jardín, el Señor le dice a Adán, de todo fruto de los árboles del huerto puedes comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Entonces, cuando dice nuestro Señor Jesús que habéis estado conmigo desde el principio, es desde la eternidad. Y Pablo lo justifica y lo recuerda en Romanos 8:29, que a los que antes conoció también los predestinó. O sea, cuando conoció Dios a cada una de nuestras vidas,
desde antes de la creación del mundo, las almas que han venido a la tierra estaban con Dios. Pero aquí en la tierra, Dios le dio libre albedrío a esas almas cuando vinieron a morar en la tierra de elegir hacia dónde continúan en su eternidad. Si continúan en su eternidad esas almas hacia el cielo o porque ellas lo decidieron, continúan para la eternidad hacia el infierno, porque es la decisión de cada ser humano a dónde debe seguir en su viaje eterno. Pero los que hemos creído en Jesucristo, hemos recibido por convicción al Espíritu de verdad, al Consolador, hemos tomado la decisión de seguir nuestro rumbo a la eternidad con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, con el que un día dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Gloria a Dios. Algunos creyentes pensarán, el bautismo con el Espíritu Santo fue lo que se presentó en el día de Pentecostés. No. Aquellos creyentes no recibieron aquel día el bautismo con el Espíritu Santo. Ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo. Lo que Pablo escribió en la primera carta a los Corintios acerca de los dones espirituales, eso no es bautismo del Espíritu Santo. El don de lenguas, el don de discernimiento, el don de profecía, el don del servicio, no. Esas son manifestaciones del Espíritu Santo. No es el bautismo del Espíritu Santo, son manifestaciones del Espíritu Santo. Pablo dijo acerca del bautismo con el Espíritu Santo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 1 Corintios 12:13. Ahora, los ministerios no son bautismo del Espíritu Santo. De los 5 ministerios que habla Efesios capítulo 4, versículo 12. Los ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, estos no son por bautismo del Espíritu Santo. Son ministerios para la buena administración de la iglesia. Los apóstoles, los evangelistas, los profetas, los maestros, esos son ministerios para el orden de la iglesia. El bautismo con el Espíritu Santo es cuando una persona recibe sinceramente desde lo más profundo de su corazón a Jesucristo como Señor y Salvador, así como lo dice la palabra del Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Romanos 10, 9 al 11. El bautismo con el Espíritu Santo, como ya lo hemos dicho, es vivir una vida de arrepentimiento. La palabra dice, el que oculta sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. El que oculta sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese es el arrepentimiento.
porque Dios nos redimió de todos nuestros pecados. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Juan, primera de Juan 1:7. Cuando nosotros venimos a Jesucristo con sinceridad, nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Ahora quiero que veamos desde la palabra el bautismo con fuego, y que cuando es el bautismo, cuando dice la palabra del bautismo con fuego, es la condenación. Juan les está diciendo a ellos allí, cuando lo relata el evangelista Mateo, que el que viene tras de mí es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Juan les está diciendo como de una manera sarcástica, no burlona, sino sarcástica, como diciéndoles, sí, 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 el que viene tras de mí, él los bautizará con Espíritu Santo. Pero también con fuego, o sea, no, esto no es jugando. Si vienen a Jesús por el amor que Él da, Él los va a bautizar con Espíritu Santo. Pero el que de ustedes sea rebelde y no crea en Jesucristo y no le confiese como Señor y Salvador, el mismo que salva es el mismo que condena, y condena también para la eternidad, porque Jesús viene a salvar para la eternidad y también para condenar a la eternidad. Así como dijo Juan el Bautista. Recordemos que muchos de los religiosos acudían a Juan el Bautista para ser bautizados. Y Juan sarcásticamente les dijo así. ¿Qué les quería decir? Que se arrepintiesen, que si no se arrepentían serían condenados. Porque el mismo que salva es el mismo que condena, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Juan les dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mire que el mismo Juan les explica y les hace saber que Jesús venía a bautizar con Espíritu Santo y con fuego, a salvar a los que en Él creen y le reciben como Señor y Salvador, y a condenar en el fuego eterno a los que rebeldemente no le aceptan como Señor y Salvador. Él, Juan, sabía que esos religiosos cegados por la misma religiosidad no iban a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y finalmente los religiosos terminaron allí, haciendo toda clase de artimañas para que Jesucristo fuese crucificado por el imperio romano. Y allí le decían, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Al que vino a salvar, ellos lo crucificaron. Pero crucificaron fue la carne, porque el Espíritu Santo resucitó al tercer día a Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso dijo Jesús acerca de el bautismo con fuego: cualquiera que dice necio a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5:22. En la carta a los hebreos, el escritor previene a los que rechazan la gracia de Dios y dice, porque nuestro Dios es fuego que consumidor. Hebreos 12:29. Y en el libro de Apocalipsis, Juan
El mismo escritor del Evangelio de Juan es el escritor del Apocalipsis. Y así describe el juicio ante el gran trono blanco. Y dice así la palabra: y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el bautismo con fuego. Es el bautismo con fuego para condenación eterna, porque el infierno allá en el lago de fuego no fue creado para que las almas de los seres humanos fuesen allí. Fue creado para Satanás y sus demonios. Pero como el hombre es la única creación de Dios, a quien Dios lo creó a su imagen y semejanza, entonces Satanás hace hasta lo imposible para que el hombre, que es imagen y semejanza de Dios, no vaya al cielo, sino al infierno, y le pone toda clase de tentación para que el hombre, en su libre albedrío, decida seguir a Satanás. Pero cuando el hombre viene a Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida, dijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús es cariñoso, es compasivo, Él es Salvador, pero también es poderoso para condenar. Nuestro Señor Jesucristo dijo: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Gracias a Dios, porque estamos aún en el tiempo de la dispensación de la gracia. ¿Qué es la gracia? Es un don inmerecido, el don de parte de Dios que ofrece al hombre la única salida que el hombre tiene para ir al cielo. La gracia es la salvación que Dios desde el cielo ofrece al hombre al enviar a su Hijo amado Jesucristo a morir por nuestros pecados, faltas y debilidades en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo Jesús, que con compasión, con amor, con misericordia, con brazos abiertos, recibe al pecador para llevarlo al cielo, es el mismo Señor, Rey de Reyes, que juzga con autoridad para condenación eterna, para que todo aquel que no ha creído en Jesús y no le acepte como Señor y Salvador, vaya al lago de fuego, donde esa llama nunca, nunca se apagará. Así como lo dice Apocalipsis allí en el capítulo 20, versículos 13 al 14. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, y ese fuego nunca, nunca se apagará. Allí en el Evangelio relatado por San Lucas nos relata lo que Jesús dijo acerca de
el pobre Lázaro y el rico, que el pobre Lázaro fue al seno de Abraham y el rico estaba en el Hades, sufriendo allá con el fuego que arde allá. Y el rico le dijo a Abraham que enviara al menos a Lázaro y que mojara la punta del dedo de su pie para que él tomase agua. ¿Ah? Y Abraham le dice, porque él le había dicho que no, que esto, ese infierno es mucho tormento, que enviara a un ángel para que le hablase a sus familiares que si existía una condenación. Y, y, y Abraham le dice que no, que allá tienen a los profetas, que los escuchen, porque ya cuando la persona no acepta a Cristo como Señor y Salvador en esta tierra, después de muerto, no hay salida, porque la salvación se alcanza en vida y también la condenación se alcanza en vida, porque la única salida para que el hombre alcance la vida eterna con Jesucristo y tenga paz y gozo en su corazón es desde ahora recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Jesús y nuestro Padre Celestial no quieren la muerte del pecador, porque el arder allá en ese bautismo eterno es la segunda muerte donde ya no habrá salida y la persona debe elegir desde ya, mientras está viva en esta tierra, hacia dónde va. Si va al cielo o va al infierno. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que si vuelva de su mal camino y que viva. Así lo escribe el profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos por esta palabra que nos aclara hoy acerca del bautismo con el Espíritu Santo y también con fuego. Gracias, Padre de la Gloria, por la enseñanza que tú nos das y gracias porque hemos podido entender que el bautismo con el Espíritu Santo es llevar una vida de sincero arrepentimiento, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, creyendo que Él murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados y que al recibirle como Señor y Salvador, nuestros nombres son inscritos allá en el cielo, en el libro de la vida, donde nunca más serán borrados. Oramos por aquellas personas que escucharán esta enseñanza y que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Te pedimos, Padre, que tú sensibilices sus corazones y que esas personas sean quebrantadas y humilladas ante tu presencia y estén convencidas y sean convencidas por el Espíritu Santo que deben tener ahora un sincero arrepentimiento y recibir en sus corazones a Cristo como Señor y Salvador, porque quizá no tendrán ya más otra oportunidad. Quizá al escuchar este mensaje a través de nuestro canal es la última oportunidad que tú les des. Oh Dios, oramos para que aquellas personas que no han aceptado ni han recibido a Cristo como Señor y Salvador, le reciban con estas palabras y que repitan conmigo. Bendito Dios y Padre Celestial, yo reconozco hoy mis pecados, mis faltas y mis debilidades y vengo
declarando y confesando a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Creo en su muerte allí en la cruz del Calvario y que su sangre preciosa me limpia de todo pecado y que el poder de tu Santo Espíritu me libra de toda maldad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que la gracia, el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada corazón. Recuerden que el propósito de nuestro canal es que el reino de los cielos sea extendido, que el nombre del Señor sea alabado y que su trono sea establecido en cada corazón. Muchas bendiciones para todos.